Vamos a ir a Mateo, capítulo 21. Mateo 21, versículo 28 nos toca hoy hasta el 32. Dice el título en la Reina Valera: Parábola de los dos hijos. ¿Lo tienen? Dice así, Mateo 21, versículo 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Esto que estamos viendo en Mateo, continuamos con el estudio, ¿no? del Mateo y de la última semana de Jesús. Eh, Habíamos visto la semana pasada, el tema este principal empezaba la semana pasada, ¿no? En el título La autoridad de Jesús. Repasando un poquito, habíamos visto que los escribas, los principales sacerdotes, dice, se acercaron, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, se acercaron a Jesús, dice, mientras enseñaba, diciendo, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esa fue la pregunta detonante. Y habíamos visto que esta era una excelente pregunta, pero el problema era la intención de la pregunta. Era una pregunta mal intencionada. Y vimos cómo el Señor, con total sabiduría, supo eludir una respuesta directa, ¿sí?, para evitar responderlos, pero no terminó ahí la cosa. Inmediatamente después vemos el versículo 27, dice: y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Cuando el Señor le dijo en nombre de quién bautizaba, o de quién era el bautismo de Juan, ¿no? ¿De Dios o de los hombres? Ellos dijeron: para lavarse las manos no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 28 inmediatamente dice: ¿pero qué os parece? Y ahí empieza lo que acabamos de leer. O sea, esta es parte de la contestación. Y como les había adelantado la semana pasada, esta contestación sobre la autoridad de Jesús se divide en cuatro partes. Lo que les dijo, lo que vimos la semana pasada, la primera contestación que le dio, y tres parábolas, que son de esta que acabamos de leer, es la primera de estas tres parábolas. Y en particular esta parábola de los dos hijos, a mí es una verdaderamente de mis favoritas, ¿no? Porque yo la he escuchado, la leí, no la escuché, sino que la leí hace varios años, me acuerdo. Y como que la primera vez que la leí hice como un clic en mi cabeza. Leí esto y se me quedó grabado para siempre esta parábola, ¿no? Y ahora vamos a analizar en profundidad, vamos a ver por qué hizo este clic en mi cabeza, y espero que verdaderamente en ustedes también lo puedan comprender así. Y hoy, repasándola nuevamente para traerle la enseñanza, descubría nuevas cosas que no había visto antes. Así que, wow, que verdaderamente qué maravillosa es la palabra de Dios, porque cada vez que la estudiamos nuevamente vuelve a surgir enseñanza para nuestras vidas. Y es muy importante, ¿no?, esta enseñanza, porque no solamente el Señor responde sobre la autoridad que él tenía, de dónde era la autoridad que él tenía, sino que aporta, aparte, esta parábola aporta detalles sobre el carácter de Dios, sobre cómo es Dios con nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice, versículo 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Como siempre vemos en las parábolas, hay veces que cuando habla de un padre se compara con Dios, ¿no? Y otras veces que no, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso sí, y lo vamos a ver en la conclusión, que el Señor está haciendo un paralelismo entre Dios, dice, y sus dos hijos. ¿Y quiénes son estos dos hijos de Dios? Bueno, en realidad se entiende como los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Literalmente estos serían los dos hijos a los cuales se está refiriendo.
Fíjense que no está comparando ateos con cristianos, ni incrédulos, ¿sí?, con creyentes. Está comparando a dos hijos. En la palabra de Dios hay algo muy interesante. Cuando la Biblia habla de hijos, no siempre se está refiriendo a los hijos, cuando nosotros decimos somos hijos de Dios, los que hemos recibido la promesa de Cristo hemos creído. Pero no siempre se refiere así la Biblia a la palabra hijos. Cuando leemos en Génesis, habla la Biblia de que los hijos de Dios, dice, se mezclaron con las hijas de los hombres. Y ahí no se está refiriendo a cristianos, se está refiriendo a los ángeles caídos, ¿sí? Y luego en Job también nuevamente encontramos esta expresión que habla de que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios y entre ellos Satanás, ¿sí? O sea, no estaba hablando de cristianos, estaba hablando de seres creados por Dios directamente en aquel momento. Pero sí es cierto que en Juan capítulo 1, versículo 12, dice claramente que en este tiempo a los que creyeron en el Señor y le recibieron, dice, les dio autoridad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Ese es otro tema aparte. Eso se refiere a los que nosotros, los que seríamos los gentiles, fuimos hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, pero fuimos, por medio de la promesa, de las promesas del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús, fuimos hechos, ¿sí? Fuimos transformados de hijos del mundo a hijos de Dios. Pero no siempre que la Biblia habla de hijo de Dios se refiere a cristiano, entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces acá, fíjense, está hablando, dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y este es uno de los versículos que más me impactó la primera vez que lo leí, ¿no? Esa primera reacción del hijo de decir, no quiero. Este primer hijo, o en este primer hijo, estamos representados todos nosotros, todos aquellos que hemos creído en Cristo alguna vez. ¿Por qué? Estamos representados en este hijo de 2 formas, fíjense. Todos en algún tiempo le dimos la espalda a Dios. En algún tiempo antes de conocer al Señor, ¿sí? Alguien nos hablaba de Dios y le dábamos la espalda. ¿Les pasó o no les pasó? ¿Recuerdan de que se les haya hablado de Dios y los hayan ignorado? Yo siempre digo, ¿no? Mi conversión habrá sido, no tengo ni idea, entre los 15 y los 20 años, porque voy a la iglesia desde muy chico. Pero sí recuerdo claramente que cuando yo era bastante chico, que habré tenido unos 12 años, mi mamá, que era recién convertida, me hablaba de Dios y yo le hacía... Y hacía un refunfuñido. Me acuerdo patente de eso, no se me borra nunca de la cabeza eso. Yo me quejaba, ella me empezaba a hablar de Dios porque a Dios no le gusta esto, y yo rezongaba. Hasta que un día me dice, ¿qué te molesta que te hable de Dios? Y es como que ahí me hizo un clic, y ¿cómo que me molesta que me hablen de Dios, no? Y bueno, ahí fue como que de a poquito el Señor hizo la obra. Pero en algún momento todos rechazamos a Dios. Desde el mismo momento de que somos chiquitos y se nos enseña que esto está mal, que robar está mal, por más que no lo hayamos leído en la Biblia, es un mandamiento de Dios. Así que cuando rechazamos ese mandamiento, estamos rechazando, por más que venga de la boca de nuestra madre, estamos rechazando la palabra de Dios. ¿Sí? Es un mandamiento moral, pero sin embargo, por más que lo enseñe nuestra madre, es un mandamiento de Dios. Muchas veces lo rechazamos de chiquitos. Nos dice que nos portemos bien, nos dice que no contestemos, y todas esas son, si bien son enseñanzas de nuestros padres, pero cuando leemos en la Biblia encontramos perfectamente un paralelismo de que el Señor nos manda a comportarnos de cierta manera. Así que en un principio, de una u otra manera, no tenemos excusa. Todos hemos rechazado en una primaria instancia a Dios. ¿Sí? Una de las cosas un debate que hay muchas veces entre los filósofos es si el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. ¿Sí? Y muchos dicen que no, que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Pero la palabra de Dios dice lo contrario, que el hombre es malo por naturaleza y necesita santificarse por medio de Dios, ¿no? Por medio de Cristo. Y esta es la verdad, verdaderamente. ¿Qué tenés que enseñarle a un niño? ¿A hacer el bien o a hacer el mal? Tenés que enseñarle a hacer el bien, porque el mal lo traemos de fábrica. Lo primero que un niño aprende a decir es no, mío, ¿no? Somos egoístas por naturaleza. Bien, entonces en una primera instancia todos rechazamos a Dios. Y ahí estamos representados, la primera forma en la cual estamos representados en este primer hijo. Pero esto no solo representa nuestra conversión, sino que también fíjense que lo que representa este primer hijo que le dice que no al Señor, pero luego arrepentido va y lo hace. ¿Saben qué representa también?
representan nuestro día a día como cristianos. ¿Sabían eso? Miren, vamos a ir a los Romanos. Fíjense lo que dice este pasaje que es maravilloso, que de chico también lo he escuchado tantas veces y no lo entendía, ¿no? Y el Señor de a poquito nos va dando la sabiduría para ir entendiendo. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Mm? ¿No les pasa que queremos hacer el bien, queremos hacer la voluntad de Dios, pero la carne nos tira de nuevo hacia el pecado? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Quiero hacer el bien y termino contestando mal, ¿no les pasa? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estas palabras que dice el apóstol Pablo, son tremendas verdaderamente, porque tenemos que tener en cuenta que lo está diciendo Pablo. Es decir, no, pero ya el apóstol Pablo ya tendría que estar recontra santificado, ya no tendría que tener problema con el pecado, ¿no? No, el problema con el pecado lo vamos a tener hasta nuestra muerte o hasta la venida de Cristo. No se va a ir el problema con el pecado. Lo que sí podemos hacer es debilitar a nuestra carne, fortaleciéndonos espiritualmente para poder batallar contra el pecado. Pero la batalla contra el pecado la vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, fíjense cómo cuando el Señor nos manda, por más que seamos convertidos, por más que hayamos creído en Cristo, cada vez que escuchamos una palabra de Dios, nuestra primera respuesta es: no quiero. ¿Mm? ¿Les pasa o no les pasa? Piénsenlo. Cuando me toca hacer alguna actividad, la primera reacción es la de mi cuerpo, la de no tengo ganas, estoy cansado, hoy estoy molesto. ¿No les pasa? ¿Mm? Nuestra primera reacción es no quiero, no aguanto, tengo calor, tengo cansancio. ¿Sí? Es nuestro cuerpo el que reacciona, pero nuestro espíritu, que es más fuerte, luego se arrepiente y dice: perdón, Señor, dame fortaleza y quiero hacer tu voluntad. Cuando tenemos que leer la palabra de Dios nos pasa lo mismo. ¿Cuál es la primera reacción cuando tenemos que sentarnos a orar? No quiero. ¿Es así o no es así? Esa es la primera reacción que tenemos. Así, esta es la primera reacción que tuvo este hijo. Volvemos a Mateo, capítulo 21. Dice: respondiendo él le dijo: no quiero, no quiero. Eso es lo que está en nuestra carne, no querer la voluntad de Dios. Y eso es lo que acabamos de leer en Romanos del apóstol Pablo. Hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo hacia el pecado. No quiero, no quiero, no quiero la ley de Dios. Pero hay otra ley en mí, que ahora, como somos transformados por el Espíritu de Dios, esa carne se pelea contra mi espíritu y mi espíritu dice: sí quiero. La carne dice: no quiero, pero el espíritu dice: sí quiero. ¿Es así o no es así? No quiero, es la respuesta. Y fíjense que nos puede parecer bastante respetuosa, ¿no? De que un padre le diga a su hijo: anda a trabajar a la viña, y el hijo le diga de entrada: no quiero. Sin embargo, fíjense, y no quita que no sea irrespetuosa, es una respuesta 100% honesta. ¿Mm? Es una respuesta 100% honesta del hijo. No le dijo: no puedo ahora, no le inventó una excusa. Le dice: no quiero, no me nace de mi voluntad hacer tu voluntad. ¿Mm? Y a todos nos cuesta obedecer en mayor o en menor medida, y muchas veces hasta necesitamos sincerarnos con Dios. A veces consideramos que para presentarnos: no oro porque me siento mal, en este momento estoy mal con Dios. Y no, al contrario, si estoy mal con Dios, lo que más necesito es orar, porque muchas veces creemos que orar es llevarle al Señor palabras sabias y perfectas y alabanza, y muchas veces las palabras que tenemos que llevar al Señor, delante de la presencia del Señor, son las palabras que están dentro nuestro. Cuando leemos el libro de Salmos, es un libro maravilloso porque te muestra realmente cómo oraba el rey David, cómo hablaba a Dios. Y siempre, la mayoría, creo yo, de los Salmos, creo que no sé si una o dos veces lo he leído completo, pero es impresionante. Voy a decir: yo no me atrevería a hablarle hacia Dios. David le decía: Señor, ¿por qué me desamparás? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esta necesidad? ¿Por qué mis enemigos se burlan de mí? Él exponía su corazón, abría su corazón delante de Dios. Eso sí, al final de cada salmo
él daba la gloria a Dios y decía, pero he confiado en el Señor de mi justicia, he confiado en Jehová, Jehová me va a libertar. Él empezaba con una queja respetuosa delante de Dios, pero él lo trataba a Dios como su padre. Él exponía verdaderamente lo que había en su corazón. No trataba de traer palabras perfectas delante de Dios porque somos imperfectos. Y muchas veces, obviamente, en lo posible tenemos que ser lo más respetuoso con Dios, pero muchas veces cuando estamos desganados, tenemos que exponer delante del Señor esto. Señor, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de orar. Ayúdame, dame fuerte. Dice, le dijo no quiero, pero luego se arrepintió. Verdaderamente tenemos que exponernos delante de Dios y decirle, Señor, de verdad no tengo ganas, hoy no tengo fuerza, no quiero, no quiero seguir haciendo esto, estoy cansado de esforzarme, de tratar bien y que me traten mal, de trabajar muchas horas y que no me rinda la plata, no aguanto más, no quiero seguir. Pero termina como hacía David, nuevamente volver a dar la gloria. ¿Por qué? Porque cuando uno, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero a mí me pasa muy seguido, que cuando uno empieza a exponer delante de Dios lo que hay en su corazón, se da cuenta de las burradas que dice y que piensa. ¿No les ha pasado? Cuando uno empieza a exponer su corazón delante de Dios, ahí te das cuenta, ¿qué estoy diciendo? ¿Y delante de quién lo estoy diciendo? ¿Es así o no es así? El que ha orado delante de Dios sabe lo que es exponer su corazón y de golpe darse cuenta. Y casi siempre, mejor dicho, siempre nos vamos a dar cuenta, la palabra de Dios nos va a llevar a darnos cuenta de que el error está en nosotros. Siempre, cuando empezamos a exponer delante de Dios, Dios mismo nos empieza a traer versículos, palabras que se predicó el sábado o el martes, o un mensaje que se mandó al grupo o lo que fuere, y nuevamente eso nos vuelve a hablar. ¿Sí? Pero es bueno exponer delante de Dios con sinceridad y con sumo respeto, obviamente, como lo hacía el rey David, ¿sí? Porque en ningún momento David se iba de boca. ¿Sí? Él expresaba lo que sentía, a veces se sentía abandonado. Y muchas veces tenemos que decirle, Señor, yo sé que no me abandonaste, pero me siento abandonado. Yo sé que estás conmigo, pero me siento solo. ¿Sí? Porque muchas veces esperamos hasta sentirnos bien para hacer las cosas. Pero en realidad tenemos que confiar en que, a pesar de que nos sentimos mal, Él está ahí. ¿Mm? Por eso yo soy un detractor, me llamo yo, un enemigo de eso de sentir la presencia de Dios. Hay que tener mucho cuidado con el tema de sentir la presencia de Dios. Porque vos podés estar sintiendo sentimientos humanos mezclados con emociones tuyas y creer que eso es la presencia de Dios. Y el problema es que cuando no sentís eso, crees que Dios no está. Sentís que Dios te abandonó, porque no sentís la presencia de Dios. Y en la palabra de Dios no habla de sentir la presencia de Dios, dice de creer, de confiar en que Dios está a pesar de las adversidades. Amén. Entonces, estas son las dos formas en las cuales este primer hijo nos representa a nosotros. El no quiero inicial, pero luego él arrepentirse y presentarse delante de la presencia del Señor para hacer su voluntad, porque al fin y al cabo este padre mandó a su hijo a su viña a trabajar, ¿no? ¿Y para qué nos quiere el Señor sino para trabajar en su obra, verdaderamente? Versículo 30, ahora vamos a ver al otro hijo. Dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. O sea, ¿qué le dijo? Ve a mi viña a trabajar. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Hasta con una sonrisa lo habrá dicho, ¿no? ¿Pero qué pasó? Y no fue. Sí, señor, obvio, voy. Y no fue. Bueno, este segundo hijo, como les dije al principio, no representa a los ateos. ¿Sí? No está haciendo acá una comparación entre cristianos y ateos. Fíjense, esto me pareció muy interesante. Rara vez, pero muy rara vez, en la Biblia se habla de gente que no cree en Dios, que no cree en la existencia de un Dios. De hecho, que yo recuerde, la única mención es del rey David, cuando dice el necio en su corazón, no existe Dios. Es la única parte, pero todas las otras batallas o debates que hay es entre los que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios. Siempre es el debate en la palabra de Dios entre los que creen y los que no creen. No que no creen en Dios, sino que no creen en la palabra de Dios, que no obedecen a la palabra de Dios. No está en debate si Dios existe o no existe acá. ¿Sí? Acá este es el segundo hijo, el hijo de desobediencia, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. No me di cuenta de buscar el pasaje en el cual dice esto. Pero que estos son hijos de desobediencia. Este segundo hijo, ¿saben a quién representa? Representa en realidad al creyente hipócrita. ¿Mm? Al creyente hipócrita. ¿Quién es el creyente hipócrita? No me van a dar nombres de personas, ¿no?
No, no. ¿Quién es el creyente hipócrita? El que dice amar a Dios, pero hace su voluntad, su propia voluntad. ¿Mm? Ese es el creyente hipócrita. El que dice que ama a Dios, pero al final del día hace lo que se le da la gana. ¿Mm? El que va a la iglesia, pero la prédica le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Mm? Ese es el creyente hipócrita. Y a ese hijo está representando acá. ¿Sí? Porque fíjense que los trata a los dos de hijo. Esto es muy interesante. Los trata a los dos de hijo. Estos líderes, recordemos a quién le está hablando, a los escribas, a los fariseos, a los principales sacerdotes de ahí de Jerusalén, porque estaban en Jerusalén, a los principales sacerdotes de ahí les estaba hablando. Estos líderes supuestamente seguían a Dios. Si ellos tenían la ley de Moisés, obedecían, según ellos, obedecían la ley de Moisés. ¿Sí? Eso es lo que ellos decían que sí, pero después no. Ellos decían que seguían la palabra de Dios, pero no la seguían. La seguían a su manera, como él quería, la daban vuelta, la torcían, daban vuelta un versículo. Eso es lo que hacían y a estos hombres les está hablando. Y fíjense que si lo trasladamos a la actualidad, hay dos grupos que son muy diferentes en aspecto, ¿sí? Son muy diferentes, pero en el fondo son exactamente lo mismo que eran estos hombres. Creyentes hipócritas. El primer grupo son los ortodoxos, ¿no? Los que supuestamente se conocen la palabra de Dios de tapa a tapa, pero no te van a tener una gota de misericordia por el hermano. ¿Sí? No, son creyentes que conocen la palabra de Dios, que se congregan, que participan de la cena del Señor. Ahora, y vos le preguntás, ¿está todo bien, hermano? Está todo perfecto. ¿Tenés alguna batalla? No. Gracias, Señor, siempre está todo bien. ¿Cómo puede ser? Si todos tenemos lucha. ¿Pastor no tiene lucha? ¿Alguien acá no tiene luchas? Hago una lista si quieres. ¿Quién no tiene luchas? Y cuando uno más quiere hacer la voluntad de Dios, peor todavía las luchas. ¿Cómo puede ser que un creyente no tenga luchas? ¿Sí? Entonces, uno es eso, el que siempre está todo bien, siempre está todo perfecto, es pulcro en apariencia. Pero como dice el Señor, por dentro son sepulcros blanqueados, dice, por dentro son huesos de muerto. Y el otro grupo, que es un grupo más extremista, es el grupo, vieron el que muchas veces a los cristianos se les dice los aleluyas. ¿Por qué se dice los aleluyas? Y por esos hermanos que lamentablemente están todo el tiempo, aleluya, gloria a Dios, y vos lo ves por la calle, ¿cómo andás, hermano? Dios te rebendiga. Están todo el tiempo así con un hype, arriba, 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 arriba. Pero analizas un poquito su vida personal y ya se cae a pedazo el relato. Y todo es gloria a Dios, y todo es gloria a Dios, todo el tiempo gloria a Dios, y sí, Dios quiere, Dios, Dios, está Dios en la boca, todo el mundo parece opuesto, ¿no? Un cristiano súper ortodoxo de uno que le llaman a veces los pentes, ¿no? Los pentecostales, que son así muy eufóricos y hasta te da a veces un poquito de vergüenza ajena cuando andan así por la calle. Ahora, analizás un segundo esa familia, cómo tienen a sus hijos, cómo están en su trabajo, cómo los ve la gente, y ya ves que el relato se cae a pedazos. ¿Qué pasa? ¿Mm? Hay una vida de apariencias, y eso es lo que tenían estos religiosos. ¿Sí? Era una vida de hipocresía. Eso es, la palabra hipocresía significa eso, simuladores, que fingen algo que no son. Eso es hipocresía en la traducción original. ¿Mm? Eh, Significaba exactamente eso, era fingir algo que no son. Ellos fingían que estaban recontra cerca de Dios. El mundo los veía así, a los fariseos. No había nadie más cerca de Dios que ellos. Versículo 31. Sí, versículo 31. Entonces acá el Señor, presentándole no a estos dos hijos, ¿no? O a uno le dijo que vaya y le dijo que no quería, pero fue. Y el otro le dijo sí voy de buena gana, pero no fue. El Señor les pregunta en el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y esta pregunta a mí, como les digo, esa primera vez que la leí hace muchos años me voló la cabeza. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿El buena onda? ¿O el que estaba mal, estaba triste, estaba desganado, pero al final se levantó y siguió adelante? ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿Mm? Dijeron ellos, obviamente, era lógica la respuesta, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y estas palabras les tienen que haber dolido. Cada palabra, si analizamos cada vez que el Señor les habla a los fariseos, a los escribas, siempre eran palabras verdaderamente hirientes, pero no con la intención, no con la herida moral de muchas veces que nosotros tratamos de insultar. No,
los hería la palabra de Dios, ¿sí? No es que Jesús era hiriente, la palabra de Dios era hiriente para ellos. ¿Por qué? Porque les pegaba donde más le dolía, en el orgullo. Fíjense lo que les dice. De cierto os digo que los publicanos, ¿quién eran los publicanos? Siempre que lean publicanos, acuérdense estas palabras. Traidores, ¿sí? Eran los cobradores de impuestos. Eran judíos que cobraban impuestos judíos para llevarle la plata a Roma. Y encima se quedaban con una tajada. Que eran traidores a la patria, al pueblo de Israel, ¿sí? Eran cobradores de impuestos. ¿Hay algo más despreciable en el mundo que los cobradores de impuestos? Todo el mundo odia a los cobradores de impuestos. Bien, imagínese tus propios hermanos, tu propia familia, tus propios vecinos, ¿sí? Se iban y se entregaban a los romanos para poder sacar una tajada de su propio pueblo. Era muy doloroso para ellos. Bueno, os digo que los publicanos, eso que ustedes dicen traidores, y las rameras. ¿Qué es una ramera? Una prostituta. La profesión básicamente más baja que puede haber. ¿Mm? Que muchas mujeres lo harán por lo que sea, por distintos motivos, por gusto, por necesidad, por lo que fuere, sea lo que sea. En cualquier cultura siempre se lo vio como una de las profesiones más bajas que había. Imagínense en los tiempos de Jesús. Imagínense con estos hombres que se creían los grandes santidad. Eran todos Papa Francisco. No es que había uno solo. Todos ellos se creían uno más grande que el otro. ¿Mm? Y en esa superioridad moral que tenían, ellos se creían superiores a todo, a publicanos, sobre todo, y a rameras. Y el Señor les dice esta palabra: os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino. O sea, van en primer lugar. A eso se refiere delante. Van en primer lugar. Antes que vayan ustedes, ellos van a ir primero. ¿Por qué les dice esto el Señor? Bueno, porque ellos creían que ellos iban primero al reino de Dios. Literalmente, ellos creían que ellos iban primero. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, eran hijos de la promesa según ellos, y segundo, porque eran fariseos, o sea, no había nadie más religioso que ellos. ¿Quién iba primero delante de Dios? Nosotros, decían ellos. Entonces el Señor les dice estas palabras: yo les digo que las prostitutas y los cobradores de impuestos son más importantes delante del reino, en el reino de Dios, que ustedes, que se creen importantes. Eso es más o menos traducido al idioma de Michael. Eso es más o menos lo que el Señor les está diciendo. Delante de Dios, esos seres despreciables para ustedes son más importantes que ustedes. ¿Por qué? Vamos a ver ahora en el versículo final, pero todavía no lo vamos a leer. Vamos a ver el por qué eran más importantes. Pero una pregunta también que no nos tenemos que dejar pasar es: ¿por qué estos hombres eran así? Y lo vamos a ver la respuesta en el versículo 32. ¿Por qué estos hombres eran así? ¿Por qué se habían convertido en esto? Y obviamente pensemos, como siempre digo, ¿no? Que estos hombres también podemos ser nosotros. Que nosotros no somos los buenos de la película. Delante de Dios somos los pecadores. Así que tenemos que analizar no ser nosotros estos cristianos hipócritas, estos falsos religiosos. ¿Qué lleva a una persona a la hipocresía espiritual? Al mostrar una vida religiosa que en realidad no tiene. ¿Qué lleva a una persona a eso? ¿Saben qué lo lleva? El no considerar estar equivocado. Una persona que cree que no está equivocada no tiene nada de qué arrepentirse. ¿Por qué no estoy equivocado? Porque tengo la razón. ¿Es así o no es así? Ahora fíjense lo que dice el versículo 32. Dice: os digo que van delante de ustedes los publicanos y las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, o sea, viendo que, que prostitutas y cobradores de impuestos, traidores a la patria, se arrepentían, viendo semejante milagro, que se volvían a Dios, semejantes pecadores, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Viéndose, porque es un milagro, ya es un milagro. Cuando vos ves que una persona que tiene una vida que es un desastre se convierte en Dios, llama la atención. Mucha gente empieza: ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué lo transformó tanto? Viendo esto, viendo que los más despreciables de la sociedad se convertían a la predicación de Juan el Bautista, no creyeron. Y la pregunta es: ¿qué predicaba Juan? ¿El bautismo de qué? ¿Se acuerdan? ¿De qué? Exactamente, el bautismo de arrepentimiento. ¿Y qué se requiere para arrepentirse? Darse cuenta de que uno está equivocado. ¿Cómo se llega a la hipocresía espiritual? Ignorando el hecho de que uno puede estar equivocado. Un hijo de Dios debe vivir así, considerando
todo el tiempo que está equivocado. Fíjense que la palabra del Señor nos dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, cuando un hermano viene y nos dice algo, nosotros nos tenemos que poner en qué plan. En el plan, en nuestra mente, en decir, tal vez yo estoy equivocado. Tal vez yo estoy creyendo mal las cosas. Tal vez yo entendí mal lo que me dijeron. Tal vez yo malinterpreté las cosas. El problema es que no. Siempre nos ponemos a la defensiva. ¿Mm? Juan predicó el bautismo de arrepentimiento. Y estos hombres, ellos eran los primeros, según ellos, en su propia mente, eran los primeros. No tenían nada de qué arrepentirse. Y cómo vemos una señal en nuestras vidas para saber si nos estamos dirigiendo a la hipocresía espiritual, es este. Cuando no vemos error en lo que hacemos. Porque un hijo de Dios no deja de ver errores todo el tiempo en lo que hace. Todo el tiempo entiende que tiene que mejorar, que tiene que cambiar. ¿Mm? Cuando una persona cree que no tiene nada que cambiar, de que ya entiende la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, todavía no entendió nada. El que cree que sabe, no sabe nada. El que cree que entendió, no entendió nada. Un hijo de Dios va a vivir desde el primero hasta el último día entendiendo que todavía no conoce plenamente a Dios y que le falta conocimiento. Y esto es lo que estos hombres lamentablemente no tenían. Y hacia donde Jesús los estaba tratando de guiar. Ahora, vamos a concluir. ¿A dónde estaba entonces la autoridad de Jesús? Porque recordemos algo muy importante. Esta respuesta que el Señor le da con esta parábola, ¿qué era? Era una respuesta a ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Predicaba y sanaba, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? Y el Señor les responde con esta parábola, que más allá de tratarse de los dos hijos, la remata con este detalle importante, porque vino a vosotros Juan, en camino de justicia, y no le creéis. Ahí está la respuesta sobre su autoridad. ¿Por qué le menciona Juan? Porque de acuerdo a lo mismo que dice la palabra de Dios, por lo mismo que dice Jesús y lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 5, Juan era el Elías que había de venir. En Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice el Señor en una profecía que antes de la venida del Señor les mandaría al profeta Elías. Y luego, que ya lo vimos hace poco en Mateo 17, Jesús les dice, ya vino Elías y no lo reconocieron. Era Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos hace muy poco. Ellos esperaban que literalmente Elías bajara en un cuerpo renovado, supongo. No, era una forma literaria de decir, una forma, ¿cómo se dice? Figurativa, quiero decir. Una forma figurativa de decir. No es que iba a bajar literalmente Elías, era que iba a haber alguien que iba a predicar con el mismo fervor, con el mismo espíritu que predicó Elías. ¿Recuerdan cómo era Elías? Era así, era fervoroso verdaderamente. Bueno, ¿quién fue ese? Juan el Bautista. Ese mismo espíritu, esa misma fuerza con la que predicaba, ¿sí? La tenía Juan el Bautista. ¿Y qué vino a predicar Juan el Bautista? Dos cosas. El bautismo de arrepentimiento, ¿pero por qué? Porque se venía el Mesías. Dice, viene uno que es más grande que yo y al cual yo no soy digno de desatarle la correa, de atarle los zapatos. Y cuando el Señor se presenta delante de él, Juan lo reconoce, ¿sí? Y ese detalle es muy interesante, porque todo el mundo, vimos la semana pasada, que todo el mundo le tenía a Juan el Bautista por profeta. Por ellos no se animaban los fariseos a decir que la predicación de Juan el Bautista era de los hombres, ni tampoco se animaban a decir que era de Dios, pero no darle la razón a Jesús. ¿Ven por qué le menciona a Juan, el Señor Jesús? ¿A dónde está la autoridad? En la palabra de Dios. La palabra de Dios decía que iba a venir el Elías, o alguien con el espíritu de Elías, vino, predicó, me presentó como el Mesías, y ustedes no le creyeron. Ahí está la autoridad. Jesús no se daba autoridad solo. Él dejaba que la autoridad de Dios hablara a través de su palabra. Ahí está la respuesta. ¿Y cuál es la enseñanza central de todo esto? ¿Mm? Lo más importante que podemos encontrar de esto es precisamente en el versículo 31. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dice el primero, el que dijo, no quiero, pero al final se arrepintió y lo hizo. Porque siempre nuestra reacción es esa, el no quiero. ¿Cuál es la enseñanza central? Dios prefiere la obediencia por encima de cualquier, dice la palabra de Dios, por encima de los sacrificios, por encima de las ofrendas, por encima de todas las promesas que le podamos hacer a Dios. Dios prefiere
la obediencia. ¿Sí? Eso lo dice en Primera de Samuel, ¿no? Dios prefiere la obediencia. Si nos tiene que quedar una enseñanza central de esto, es esto. ¿Quién es el hijo que hizo la voluntad de su padre? El que en principio no tuvo ganas, pero al final se arrepintió y fue. Y muchas veces, cuando estamos bien con el Señor, hacemos la voluntad de Dios de buena gana. Pero tristemente, la mayoría de las veces estamos en batalla. La mayoría de las veces estamos en una guerra espiritual, en un momento familiar que a lo mejor se nos dificulta obedecer a la primera, pero lo importante es que inmediatamente nos arrepintamos, vayamos delante de la presencia del Señor, pidamos perdón y obedezcamos. Amén. El Señor les bendiga.